Bueno, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video para este canal y el día de hoy, gracias a Will, tenemos a Umbreon Shiny a nivel 51 con alarido, juego sucio y psíquico. El nuevo ataque legado que vamos a tener es su Community Day y te voy a estar dejando los mejores rank 1 tanto para la Liga Super y bueno, para la Liga Ultra ya sabes que no sobrepasa para la Master, lo único que se va a quedar es a nivel 50 en la Ultra. Vas a necesitar 25 caramelos y evolucionarlo de noche y si es la primera vez que lo vas a hacer, utiliza Tamao. Este es arriesgado, puedo traerles todos los videos de todas las evoluciones, pero no sé si hacerlo el día de hoy o esperarme para el día de mañana o el día pasado. Quiero agradecerte con tu poderoso like, dale like a este video y yo me arriesgo para disfrutar ambos de las nuevas evoluciones de Lego La Traba que va a tener Eevee, para poder verlo, gozarlo, a ver cuál puede mejorar y te lo estoy trayendo mejor en todas las ligas máximas que puedan venir a la Master. Después vámonos tranquilo para la Ultra y en la Liga Super y te voy a estar dejando opiniones en cuál puede servir. En el caso de acá no tiene bonus stab, pero sí puede tener psíquico, así que para los Pokémon de tipo lucha le puede ser súper eficaz, pero a lo que vamos, ¿será suficiente para que psíquico le pueda ganar a un lucha y la 2500 sabiendo de que tienen sus mejores estadísticas casi en base a la Master, porque solo les falta un poco más, a algunos les falta un poco menos? En el ataque tiene 126, en la defensa 240 y en el HP la estamina 216. Me ha dejado un poco sin sabor no poder lanzarle el psíquico Will para que pueda tener, solo lo ha tenido con juego sucio y un Ferrothorn pues es un daño neutral, así que no ha podido hacer demasiado. Tiene 2445 SP a nivel 51 y ahora si lo llevas a nivel 50 va a ser un poco menos. Ay, Anillo Igneo no es muy efectivo, tiene el Pokémon de tipo agua. Era algo probable, porque si tenías a un Pokémon de tipo fuego, iba a cambiar un Pokémon de tipo agua. Así que debió haber ganado la prioridad de Elite, porque en el Switch la va a pasar mal. Menos mal le lanza bomba ácida, ahora solo le queda Vino Azul para que pueda lanzarle un Planta Feroz. Y como es oscuro, quizás se lo pueda farmear. No creo que pueda estar a gusto con el farmeo. Puede tener el hidrobomba, igual no es muy efectivo, pero siendo oscuro tiene 20% nerfeado de la defensa, así que no se quiere arriesgar con el bomba ácida. Farmea un poco de más y hace el cambio muy rápido, pero no le salió como él esperaba que le pueda lanzar. Menos mal gana la prioridad, si es que lo tenía con el bomba ácida. Si es que no lo tenía el Planta Feroz, igual era un daño neutral, pero muy bueno. Y al último, ¿qué hace Godra acá? ¿Qué hace Godra acá? Sáquese Godra, esta no es tu familia, esta no es tu liga. ¿Qué haces tú aquí? Excelente. Uy, la mitad de la vida, creo que puede llegar con uno más. Lo ha dejado farmear un poco de más. Dime que llegas, dime que llegas. Llegó. No, 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 no. Si es agua lodosa no es muy efectivo por más de que sea oscuro. Lo puede resistir, se puede ganar esto. Llevamos la primera victoria y no. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No puede ser, bendito lag. Bueno, acá está súper rapidísimo, así que creo que no van a poder disfrutar de cómo ha sido el lag. En el segundo combate sí le sale una buena prioridad de Elite, por decirlo así, porque el tierra vivo igual hace mucho daño. Es la mitad de vida. No es como un psíquico habitual, un psíquico normal, un psíquico que puede pegar mucho más, porque Umbreon no se destaca tanto en el ataque, sino ¿en qué lo destacamos? Exacto, en la defensa es donde más se destaca, y en el ataque nos quedamos un poco cortos, y como no tiene bonus siento que no va a estar llegando como debería, al menos con la mitad de vida es lo necesario que he tenido. Puede lanzar el anillo igneo que puede ser más de la mitad de la vida, al menos va a tener el garra dragón para lanzar, y se lo puede farmear, porque combina Surnir, chiste lo puede sacar y todo va a depender del último Pokémon, a ver si le ha salido eso con lo que ha tenido. Un hielo, era necesario que pueda tener un Pokémon de tipo fuego atrás para resistir, para poder cubrir las debilidades que tiene. ¿Qué otra debilidad puede tener? Si es que le sale agua, puede tener el rival pensar... No, ya sacó el agua. Pensé que iba a tener un planta, quizás estaba sacando los derivados de qué Pokémon o qué ataques hubiese tenido, pero no es muy efectivo. Igual está bien, no puede hacerle mucho daño con los disparos LOD, así que va a necesitar lanzar el ataque en cualquier momento. Puede tener ventisca, así que tener mucho cuidado. Puede tener terremoto, igual es oscuro el Venusaur, así que necesita tener mucho cuidado con cualquiera de los ataques que tiene la rana. La bendita rana, la reina. ¡Cuá! Esa rana, le tengo una bronca. Te odio, bendita rana. Es que es un bendita spammer. Te lanza los ataques a cada rato muy rápido. Cambia rápido. Nidoqueen puede tener 4 y le hace el cambiazo de crack. 10 de 10 ese cambio, te doy el número 30, tú ya me entiendes a qué me quiero referir con ese número 30 cuando yo lo tienen así. Juego sucio, al menos lo que ha hecho la estrategia es que pueda debilitarlo para que si la rana no pueda farmearlo más y utiliza el escudo, así que el rival ya se dio cuenta de que esa iba a ser la estrategia. Si le lanza colmillo veneno, no, le ganó la prioridad, al menos le ganó la prioridad y eso es bueno.
Venusaur tiene una prioridad tremenda con los demás pokés que sale, porque debe tener, no sé, unos 15 de ataque. ¿Cuál va a ser el IV? O capaz tiene mucho menos, pero algunos prefieren llevar un rank 1 y ahí es donde te cuesta, porque el que tiene más ataque es el que tiene la mayor prioridad de lanzar un ataque. Venusaur versus Umbreon. Acá quiero ver el psíquico, porque es un Pokémon de tipo veneno, así que por obvias razones debe hacerle súper eficaz. Pero la única parte mala es que por más de que el psíquico sea súper eficaz, igual el contrincante le hace mucho daño. Lo acabamos de ver con Nidoqueen y ahora lo vamos a ver con Venusaur. Psíquico, dime que al menos eres más de la mitad de la vida. Uy, sí, un poquitito más de la mitad de la vida. Parece que un psíquico normal hubiese sido mejor todavía con un Pokémon que pueda traer eso. Ay, dime que llegas a uno más. Le lanza juego sucio. No sé por qué ella lo hubiese lanzado al psíquico. Sería mejor. Capaz piensa de que lo va a escudar. Y así puede tener el psíquico para el siguiente. Pero no lo hizo. Le salió el mal el tiro y cambia rápido a Charizard. Al menos no lanzó el ataque. Pero se arriesgó demasiado porque ya tiene a Swampert. No puede ser. Y se ha confundido de Charizard. Porque este Charizard no es el clon. El que vimos era el clon. Por eso que lo tenía con todas las marcas negras. Y siempre me han preguntado en los videos, que ha quedado como incógnita y lo he respondido, pero quizás haya muchas más personas que pregunten por qué aparece el clon, porque cómo sale así. Es porque hace 2 años apareció por la película que tenían de Mewtwo acorazado. Junto a él aparecieron los clones, apareció Blastoise en incursiones, apareció Venusaur y apareció Charizard. Cada uno tenía su ataque legado. Si es que no lo habías tenido en su Community Day, podías haberlo conseguido de las incursiones. Es así como la gente tiene a los Pokés oscuros. Quizás en algún otro evento en el futuro puedan volver a traerlo, pero sería en un futuro lejano, a menos de que pueda tener alguna concluencia, que tenga al Mewtwo acorazado y pueda regresar con él, porque hasta el momento Mewtwo acorazado no ha regresado. El que ha regresado ha sido el Mewtwo normal un montón de veces, pero el acorazado solamente lo hemos figurado una vez. Espero que vuelva a salir. Y con los oscuros sería mucho mejor traerlos, esa nostalgia de poder tener de las películas. Es así como lo han conseguido. Para las personas que todavía no les quedaba bien claro la duda, pues ahí está. Y ahí estuvo lo mando. Por haber hecho el cambio, se arriesgó demasiado. Le había salido el Pokémon que necesitaba, el Escavalier, porque así con fuego le hacían mucho daño. Y tenías el Planta y tenías Swampert, así que no le salió muy bien la jugada que quería Will. Pero al menos hemos disfrutado de lo que pudo haber sido Umbreon. En este caso, por más de que sea una muy buena liga, sé que no está muy bien con el psíquico. No es tan relevante a comparación del Silvio, que si todavía no lo has visto te invito a revisarlo. Es el primer video que hemos subido el día de hoy. Este es el segundo video y posiblemente traigamos el tercero. Si tú me apoyas con tu grandioso like, yo te traigo el tercero. Déjame en los comentarios. Este video ha sido muy pedido en el video de Silvio, así que te voy a traer Umbreon. Si tú me pides acá que pueda traerte Glacio o Leafon, dime en los comentarios y de eso, porque capaz ahorita ya en la carpeta de los Gmails puede tener ahí los videos, pero necesitaría ver qué Pokémon tú quisieras ver primero para después dejar los que menos quieres para el final, y al final vas a terminar viendo todos. Pero cuál es la prioridad que tú quieres tener, déjame en los comentarios y así yo te lo voy a estar trayendo en cada video que tú quieras. Uy, ahora sale Gengar de nuevo, el Planta Feroz. Al menos le va a hacer una buena cantidad de daño, puede ser mucha vida para Gengar. Gengar es demasiado cañón de cristal, muy buen spammer, pero lo único con lo que carece es en la defensa. Imagínate si hubiese tenido una defensa muy grande, hubiese sido diferente la etapa de Gengar como entraba en el meta. Tiene a Umbreon, que no es muy efectivo si le lanza el puño sombra, es un gran tanque, y le sale Galvántula para que le lance juego sucio a un Pokémon que es tipo bicho. No puede ser. Ah, no, en el Pulso Umbrío. Esto lo tiene con Pulso Umbrío, que ahora vamos a verlo con Pulso Umbrío. No lo tiene con juego sucio. Yo pensé que lo tenía con juego sucio. Tienen 2 escudos, necesita escudar esto, sea como sea. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, hijo? Te podía haber ganado. ¿Qué pasó? Oye, si no escuda, qué suerte tiene este chico. Y está inexperto. No puede ser que tenga una suerte enorme. Desde Silvio lo estamos viendo con toda la suerte que ha tenido. No, este chico tiene una Lucky, pero dentro del cuerpo. Me encanta ese Charizard oscuro. Belleza, papito, belleza. Puedo escribirlo así. O capaz pensó de que le iba a lanzar plancha y como iba a necesitar ese último escudo acá, estaba preparado para ello. Capaz es lo que pienso que ha hecho, pero no, se arriesgó demasiado porque le iba a ser súper eficaz Galvántula. Sea como sea, se arriesgó demasiado. Era win o no win y al menos le salió la jugada al no escudar y gana con Pulso Sombrío, que le hace súper eficaz. Igual el juego sucio iba a ser lo mismo, ¿eh? No iba a haber una gran diferencia como yo esperaba. Pues en el último combate tenemos Snorlax versus Umbreon. Acá va a estar complicado porque el psíquico sé que puede hacer daño, pero a eso es a lo que me voy. Le salen pokés que pueden hacerle daño a Umbreon y psíquico no sé si sea una buena opción, o quizás pueda aprenderlo con última base, y actualmente no vas a poder tenerlo así porque terminando el Community Day vas a... ¿Qué hace Heracross acá? ¿Qué hace Heracross acá? Este no es tu liga. ¿A qué? Le quiso hacer el cambiazo, no le salió la jugada. ¿Qué haces acá? Este no es tu familia, Heracross, no es tu liga. ¿Cómo le salen estos rivales? Por favor, que alguien me explique. Yo quiero
quiero. En rango experto que te salgan así, por favor, démelo a mí. A mí, pásame Niantic a estos rivales, yo quiero. ¿Dónde está? ¿A qué hora juegan? A estas horas juego, voy a comenzar a jugar a estas horas, de verdad. Golpe a cuerpo, daño neutral. Ni me acuerdo en qué me había quedado, pero ya lo tenía 2 con psíquico. Ah, ya, a lo que me refería es de que no tenía el ataque como hubiese sido mejor que pueda tener, pero bueno, al menos Umbreon y Sylveon sé que van a ser los 2 pokés por el cual te vas a ir. En algún momento quizás sirva porque hay temáticas en Niantic, tenemos las temáticas de la Go Battle League, quizás por ahí puede entrar muy bien, en algún momento van a entrar. Sylveon igual no lo utilizaba y ahora mira, ha bajado del puesto 120 y pico que estaba en la Master al puesto 38, al puesto 28, y si es que hay alguna temática, Sylveon te va a caer de a pelo, 10 de 10, y sé que vas a utilizar la MT Elite con última baza con cualquiera de estos. Quizás pueda utilizarlo con última baza y psíquico doble legado. Quizás pueda aprender más adelante un ataque legacy, pero ya de básico sería todo muy distinto. Saben que Pokémon va revolucionando, va cambiando las cosas, y en algún momento el Pokémon que tú pensabas de que no iba a valer comienza a valer un montón. Hace un par de meses nadie pensaba en un líquido y ahora mucha gente busca un líquido. La gente busca Bastiodon, Pokémones que bueno, no se utilizaban por muchos counters que apreciaban, pero comenzaron a aparecer los niveles 50, hubieron eventos y así cambió toda la temática. Pues nada más, amigos, hasta aquí el video momentáneo del día de hoy. Con tu like yo subo el tercer video. Déjame en los comentarios cuál es el tercer Pokémon que desean ver y yo se los voy a traer con mucho gusto. Yo soy Josedu, este es Josedu Games y nos vemos en el próximo video más tardecito. Chao.